Bien, pues continuamos con Rubén Maya aquí en su casa, en su refugio onírico, oscuro, misterioso. Qué deliciosa charla tenemos, Rubén, contigo, porque como te decía, pues te estoy conociendo, te quiero conocer y mi deseo es que quien amablemente nos esté viendo y escuchando, pues también sepan que detrás de este gran artista mexicano, originario de Huimilpan, existe el ser humano que tiene sus motivaciones. Hemos hablado de tus inspiraciones con Carl Jung, pero de los artistas pictóricos, plásticos, ¿quiénes podrías tú considerar que fueron tus influencias? Bueno, del inicio, lógicamente los grandes, que por cierto Toledo acaba de morir, una pena, pero sí, sí fue Tamayo y Toledo, así literalmente. Lógicamente Orozco fue el primerito, así, por su importancia expresiva y por todas estas cuestiones. Entonces, digamos, de esos clásicos, que ahora ya son clásicos, más para acá, pues ya me fui nutriendo con los contemporáneos cuando yo era más estudiante, o sea, cuando era más joven. Y, y ya lógicamente la influencia, dependiendo del interés temático y del interés iconográfico, van cambiando. Esta influencia de Toledo Tamayo al principio sí me funcionó, pero después ya no, o sea, sí y no, porque la mutabilidad de mis personajes siempre está activada a partir de la animalidad interna que se da en distintas culturas, desde la medieval en Europa, desde lo prehispánico en América y desde la parte, digamos, de oriental inclusive, ¿no? De la parte. Entonces, sí, esas influencias o esos artistas, pues sí, lógicamente Goya, Giacometti, el Bosco, o sea, todos ellos, para mí, Rembrandt, ¿no? Activaron como el interés hacia una iconografía mucho más intensa, mucho más asentada en lo mágico extraño de la expresividad que ellos siempre activaron, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esas son como mis influencias. Indudablemente hay más, pero la esencia primaria es justo aquellos que tocan los temas con los que uno se identifica, o la manera de abordar la iconografía con la que uno se identifica. Entonces, son como las partes de la influencia. A mí Goya me daba mucho miedo. No, pues más que miedo, a mí me encanta. O sea, todo lo que es misterioso, extraño, fuerte, raro, a mí me fascina. Porque creo que es una parte que en general se le huye, pero es simplemente afrontar tus propios miedos o intereses. Claro. Y lógicamente eso me lleva a conectar desde que cuando empecé, a mí lo que siempre me interesaba eran los temas como la soledad, la angustia, la parte de la neurosis o neurosis que te lleva el no saber o el no estar contento con tu vida o con tus acciones. Y eso desde el punto de vista plástico casi siempre se relaciona con la expresividad de los personajes, en muchos sentidos, ¿no? Entonces por eso es por lo que sí, ¿no? Pues todos los artistas de alguna manera tenían algo que decir desde ese punto de vista. Casi todos los que acabo de mencionar, sobre todo los europeos. Entonces, y desde ese interés es como yo he tomado y abordado la parte plástica. ¿Tu obra tiene que ver con lo paranormal? No necesariamente. Como decía, es más desde el punto de vista de la intuición, o sea, activar esta parte, digamos, del conocimiento invisible que se activa a través digamos, de acciones de la parte de ese conocimiento que está en esta realidad como alterna, entre comillas. Entonces, es como entender que hay un mundo aquí activado al lado de nosotros, pero cómo hacer que ese puente, desde el punto de vista plástico visual, se active de un lado a otro. Entonces,
el hecho de que lo paranormal, es decir, lo extra o paranormal que va más allá de lo normal, digamos, en ese sentido, se podría activar, pero desde la iconografía, desde la simbología. Entonces, en ese sentido, yo no me interesa ni hablar de cuestiones que no tengan como esa certificación científica o lógica de las acciones, sino que se activa a través de la emoción o de la emotividad de cuando el espectador se enfrenta a la obra. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, como hablábamos de esta relación de tiempo en cuanto a mi trabajo, lo que hago actualmente, que es más arte contemporáneo, desde la instalación y desde la activación de espacios o intervención de espacios, ya sea naturales, museísticos o urbanos, lo activo desde la multidisciplinariedad que genera el propio proyecto. ¿Qué quiero decir con multidisciplinaridad? Que utilizo distintas disciplinas, desde la sonora, desde la visual, desde la escultórica y desde la activación de la luminiscencia o de la iluminación específica, para generar un lugar de diálogo intrapsíquico, como dije, o interno, entre el yo del espectador y su espejo psíquico, que son los personajes y ese lugar. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que en la instalación yo de alguna manera activo vibratoriamente desde los armónicos tibetanos, la conexión con un bajo profundo que activa justo o que abre esa percepción de la intuición interna, para que el espectador, cuando entre y oye un canto, un armónico o una oración tibetana, diga: ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hay aquí? ¿No? Y ya cuando entiende o empieza a activarse esa vibración y empieza a enfrentarse a los personajes y al ambiente, entonces sí se genere un sentido, como dije hace rato, de la emotividad o de la emoción que activa esos mundos. Entonces, el hecho de que cuando uno ve, es algo tan natural como cuando uno se emociona en un concierto y que quiere hasta llorar, o en una ópera, o en un concierto actual, como sea, y le llega tan adentro que todo el cuerpo se vibra. Es ahí donde a mí me interesa conectar y llegar con mis intervenciones y con mi obra, independientemente de que sea bidimensional, tridimensional o de instalativa, o sea, de instalación. Entonces, ese aspecto, digamos, que si volvemos a la pregunta de lo paranormal, pues no es tanto desde las definiciones que se han hecho actualmente de lo paranormal, sino sí desde la anormalidad, digamos, de la activación de la parte psicoinconsciente. ¿Alguna vez leíste a Lobsang Rampas? No. Pero digamos que a mí quien me activó toda esta parte es Carlos Castaneda. Sí, literal. Desde que leí sus libros y desde que entendí, desde su narración, todos sabemos que hay muchas teorías desde su perspectiva literaria, ¿no? Pero a mí cuando me tocó, desde que lo entendí, lo leí, a mí me abrió como nuevos mundos. Y dije, claro, hay otras maneras, otros mundos, otra forma de percibir la realidad, y no necesariamente esta que nos han enseñado desde la escuela, ¿no? Esta realidad bien dirigida, bien estructurada para fines que todos sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, a mí siempre en ese sentido, por eso es por lo que también en ese interés de lo oscuro, de lo extraño, cuando entendí esa parte de que el mundo no siempre se percibe desde la direccionalidad de quien escribe la historia,
Entonces dije, pues entonces, claro, vámonos por ahí para cuestionar, pero sobre todo para dialogar con ese conocimiento invisible que lo tenemos aquí al lado. La mujer dormida debe dar a luz, dio luz contigo. A ver, no lo sé, eso ya. No, yo a propósito de Castanera, ¿no? Sí. Sí, pero no, a mí yo siempre digo que soy un hombre de rancho, soy un ser de pueblo que entiende las cosas desde lo básico del diálogo con la naturaleza, pero con el conocimiento también. Entonces, a mí me encanta activar la intuición y ese conocimiento desde el momento en que te enfrentas al lienzo blanco, al bloque de piedra o al espacio que te dan para activarlo en un museo, desde ese sentido del empezar de la nada, pero al mismo tiempo del todo, ¿no? Es nada más ir acomodando esos elementos que van a hacer que esa tela o esa placa de grabado o eso conecte desde lo simbólico, desde la expresividad de los personajes y desde su activación, digamos, desde su background o todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, por eso digo que la simplicidad a veces es lo más importante y sobre todo sin miedo. Entonces a mí por ejemplo yo en la universidad o cuando doy clase o en el posgrado en la UNAM, yo prohíbo los bocetos. Los prohíbo tajantemente porque hacer un boceto es tener miedo a enfrentarte a ti mismo desde el sentido primario del material que estás utilizando. ¿Para qué hacer bocetos? ¿Para qué perder el tiempo? Enfréntate contigo mismo a partir de ese material nuevo o de esa obra nueva o de esa serie nueva con valentía y con fortaleza. Que todo lo que está dentro de ti es justo eso lo que hay que activar. Claro, con claridad temática, con claridad conceptual y con conocimiento de la técnica y sobre todo del sentido de lo que es la parte formal del conocimiento que se tiene de tu área, en este caso las artes visuales. ¿Qué te llena, Rubén, más, lo docente o la obra en sí? No, indudablemente yo soy artista, 100%. Lo docente, lo que me gusta es que de la poca o mucha experiencia que pueda tener dentro de mi proceso de vida, si le puedo ayudar al nuevo estudiante o al estudiante que está en proceso, para mí esa es una satisfacción muy interna, pero no tiene que ver con la parte artística. Claro. Entonces, como ese sentido de activar la ayuda por ayuda, sin pedir nada a cambio, aunque sea un sueldo, como son los sueldos de la UNAM, pero lo importante es justo el ir sin el interés de conseguir cuestiones económicas, simplemente activarlo como una ayuda hacia esa persona que está en proceso, que activa su claridad y que pueda dialogar de manera o de mejor manera desde su punto de vista con la sociedad y con el mundo artístico. Bien, pues la charla es muy interesante, vamos a continuar con ella. ¿Sería posible que visitáramos tu estudio? Por supuesto, adelante. Bueno, pues en la siguiente estaremos en el estudio de Rubén Maya.